RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar esta hora con el doctor Luis Pampa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, a quien damos la bienvenida. Doctor Pampa, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, doctor, a usted por su tiempo. Se ha emitido una alerta ya epidemiológica y hay una preocupación por que se están presentando casos del síndrome de Guillain-Barré en regiones y por ello ya se está tomando todas las previsiones. Nosotros llegamos a diferentes puntos del país. Queremos, por favor, doctor, que nos explique en qué consiste esta enfermedad en primer lugar, por favor. Ok, encantado. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que en lo que sucede es una polirradiculoneuropatía. ¿Qué significa ello? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, en esta enfermedad van a haber signos y síntomas asociados a debilidad de miembros inferiores, disminución de la sensibilidad que inicia desde los pies y progresivamente va ascendiendo a pantorrillas, a rodillas, a muslo y así progresivamente, ¿no? Va a haber una pérdida de la sensibilidad y movilidad por afectación de los nervios. Usualmente los nervios que inervan, que salen de a nivel central de la columna y inervan a todo el cuerpo, ¿no? Se van a afectar. Y los nervios son los responsables de transmitir los impulsos nerviosos, de la sensibilidad y del movimiento también. Entonces, en esta enfermedad va a haber una afectación de estos nervios, producto de una respuesta descontrolada del mismo organismo, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, en las personas que tengan síndrome de Guillain-Barré, van a atacar su mismo organismo y van a destruir estos nervios. Entonces, si bien es cierto, hay infecciones asociadas a esta respuesta descontrolada del mismo cuerpo, que usualmente suceden en estas personas, ¿no? 2 semanas antes a 3 semanas antes tienen infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, y después del periodo de etapa infecciosa de estas enfermedades puede suceder esta afectación de los nervios, y a eso se conoce como síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ahora, doctor, es una bacteria entonces, ¿no? ¿Podemos hablar de una bacteria? En verdad son muchos agentes asociados a un síndrome de Guillain-Barré. En el estudio hecho en el 2019 por el Instituto Nacional de Salud se encontró que había una bacteria que se llama Campylobacter bastante asociada al síndrome de Guillain-Barré. Obviamente es uno de los agentes mayormente asociados. ¿Qué provoca Campylobacter en nuestro organismo? Una infección gastrointestinal caracterizada por deposiciones líquidas, ¿no? También hay otros agentes asociados. Se ha descrito casos de Zika, ¿no? Que es una enfermedad metaxénica, algunos casos de dengue asociados. Se ha descrito algunos casos de algunos virus como influenza, ¿no? Y también en la pandemia COVID hubieron pocos casos asociados a COVID-19. En verdad son una serie de microorganismos, tanto bacterias o virus, que pueden provocar luego de este periodo de infección, 2 a 3 semanas después, esta reacción descontrolada del organismo de las personas que tienen síndrome de Guillain-Barré y ataca su mismo cuerpo a estos nervios periféricos, ¿no? Y bueno, esto puede ocasionar estos síntomas que estamos refiriendo, disminuciones de sensibilidad y de la movilidad en las personas que tienen la enfermedad. Bien, doctor, ¿y esta enfermedad puede causar desde niños, adultos, mayores? Sí, hay niños que están describiendo los cuadros, 10, 11 años, 12 años, adultos también. Muchos están estudiando esta enfermedad, aún no hay una causa asociada que uno pueda decir, de pronto tales personas con tales características la van a presentar. En verdad, lo necesario y lo importante es que hayan tenido un cuadro infeccioso semanas previas. Tampoco significa que el 100% de pacientes lo van a presentar, no. Son casos realmente raros en donde el mismo organismo reacciona de forma descontrolada frente a estos anticuerpos que se generan producto de estas infecciones, y pues lo más importante es reconocer tempranamente la enfermedad, con estas parestesias o adormecimientos en los miembros inferiores que puede provocar,
que puede aumentar y progresar de forma súbita, y estos pacientes tienen que acudir inmediatamente a un establecimiento de salud, y en muchos de los casos, casi en todos, va a ser necesaria la hospitalización, Claro. para hacer un estudio y un abordaje adecuado de la enfermedad. Entonces comienzan por los miembros inferiores, poco a poco va subiendo, ¿no?, a los miembros ya superiores, a los brazos, con este tipo de Así es. hormigueo y debilidad, ¿no? Entonces a las personas que vayan sintiendo esos síntomas ya hay un motivo de preocupación. Por supuesto. Ahora, hay pequeños casos descritos, bueno, son menor a lo más frecuente, que son los síntomas de adormecimiento, pero sí hay algunos casos de gravedad, Ujú. que son en menos del 10% de casos. Esta debilidad puede ir aumentando progresivamente y afecta a los músculos de la respiración, y las personas no van a poder respirar de forma independiente por sí mismos, y en ellos muchas veces es necesario que entren a las unidades de cuidados intensivos para recibir soporte ventilatorio, obviamente en las UCIs pues cuentan con ventiladores mecánicos, Claro. y en pocos casos se necesita ello, ¿no? Entonces, pero igual lo más importante es reconocer tempranamente la enfermedad, porque si es que uno no hace el abordaje primario, los pacientes pueden progresar, y por supuesto se pueden complicar luego, ¿no? Ahora, doctor, las recomendaciones siempre se dan y es muy importante el lavado de manos, ¿no?, que lo hemos escuchado en el COVID para otro tipo de enfermedades. Lavar bien también los alimentos, sobre todo las frutas y verduras, para evitar comer en lugares también de dudosa procedencia, porque hemos visto pues que causa muchas dificultades. Y sobre todo, doctor, una pregunta: en el caso de las personas mayores, pasados los 60 años, ¿se recomienda también vacunarse contra la influenza? Okay. Hay una serie de medidas que son importantes, es importante que la población Uh-huh. adhiera a su vida diaria. Yo creo que después del COVID ya muchas de ellas debieron haber quedado adheridas a nuestra vida. Por ejemplo, el lavado de manos es algo barato, económico. Tenemos que lavarnos las manos antes de ingerir alimentos, después de ingerir alimentos, después de ir a los servicios higiénicos. Es importante la limpieza, probablemente la medida de manos, no solamente en nuestra población, sino también en los profesionales de salud. Es una de las medidas más importantes que debemos continuar practicando. Entonces, el lavado de manos, de forma general, es algo barato, no cuesta nada y previene muchas enfermedades. Otra cosa importante es lavar nuestros alimentos. Podría ser que muchos de ellos estén contaminados, no solamente frutos, verduras, sino también alimentos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, el huevo de la gallina, ¿no? El huevo de la gallina muchas veces en algunos mercados podría tener algún resto fecal, incluso, porque a veces se contaminan Sí, cuando se puede apreciar a veces, ¿no? Exacto. Entonces, eso tiene que ser bien manejado dentro del hogar, tiene que hacerse una limpieza integral de todo lo que vamos a consumir, y luego tiene que haber una correcta cocción de los alimentos, ¿no? Entonces, la temperatura, hervir bien el agua, cocinar bien los alimentos, probablemente frene algunas bacterias o microorganismos que podrían estar en ellos, ¿no? Entonces, esa es la segunda grada. Y otra cosa importante que ya en el COVID hemos dicho hasta el cansancio es: cada vez que hay una persona asintomática con síntomas respiratorios, hay que identificarla tempranamente, ¿no? Estamos diciendo que algunos virus como influenza o COVID-19 también podrían estar asociados. Si bien es cierto, son más pequeños los casos asociados a Guillain-Barré de estas enfermedades, por supuesto que si hubiera una persona asintomática respiratoria que está estornudando con secreción nasal, tosiendo, dentro de nuestro trabajo, dentro del colegio, esta persona se tiene que ir a un aislamiento o a un descanso médico, ¿no? Porque si no, ahí suceden los brotes, ¿no? No sería racional que dentro de un aula de niños, por ejemplo, hay un niño que esté estornudando y de pronto, pues, esto no haya sido identificado tempranamente, ¿no? Ahí es importante comunicar a los padres que si su niño empezara con síntomas respiratorios, tiene que ir, aparte ir al personal de salud para que obviamente le haga el acompañamiento y el manejo de la enfermedad,
no tiene que ir al colegio porque lo puede contagiar a los demás niños. Y ahí la coordinación entre los profesores en la institución educativa es muy importante. Ahora, La protección respiratoria, si una persona está estornudando, obviamente yo tengo que tomar distancia, tengo que ventilar los espacios de la oficina, del aula y demás, obviamente de forma primaria, y si alguien estornuda también se tiene que proteger el estornudo, dependiendo del escenario en el cual yo esté, porque esto es dinámico. Las mascarillas siguen siendo una herramienta importante, ¿no? Si bien es cierto, en base a que actualmente la COVID-19 y algunas infecciones respiratorias no están como lo vimos en pandemia, ¿no? Claro. Estaban a flor de piel y obviamente todos utilizamos mascarillas en ese contexto epidemiológico. El actual contexto epidemiológico probablemente haya dicho hace algunos meses atrás que las mascarillas ya no son obligatorias, pero ya viene la responsabilidad personal. Yo como persona responsable, como padre de familia responsable, como líder del hogar responsable, como ciudadano responsable, trabajador, escolar, etc. Si tengo una persona a mi costado que tiene síntomas respiratorios, yo me tengo que proteger porque yo puedo ser el vehículo, si me infecto, de llevar la enfermedad a mi hogar. Entonces, obviamente, esas medidas ya las volvemos a repetir frente a esta enfermedad, pero son principalmente muy importantes para hacer la contención primaria de la prevención de enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, que podrían pues evitar más casos de estas enfermedades, ¿no? Claro, ahora, doctor Pampa, precisamente se está originando un aumento de estos casos del síndrome de Guillain-Barré y por ello hay una alerta epidemiológica. ¿Qué significa ello, doctor, esta alerta? Ok, en lo que va del año hasta el 23 de junio hubieron 103 casos reportados de síndrome de Guillain-Barré, más o menos la frecuencia era 20 casos por mes. Había esta tendencia, ¿no?, estacionaria durante los primeros meses del año. En la última semana epidemiológica se ha visto un aumento, si bien es cierto, es un aumento que aún no ha duplicado los casos de la tendencia normal, pero obviamente ha puesto las barbas en remojo, al ser una enfermedad muy incapacitante para algunos pacientes que la presentan, y ha enviado la alerta epidemiológica. ¿Qué significa la alerta epidemiológica? Significa que todos los profesionales, todos los establecimientos de salud, ya sea públicos y privados, tienen la obligación de hacer el abordaje primario si tuvieran un paciente que tenga esta sintomatología y este diagnóstico probable, y obviamente se tiene que alertar a los colegas, tanto los médicos, personal de enfermería, personal de laboratorio y absolutamente todo el personal de salud, para que en el contexto de este aumento de casos estemos preparados para poder hacer lo mejor, el mejor desempeño posible frente a los pacientes, ¿no? Ahí esa alerta también permite articular algunas instituciones, algunos hospitales y algunas instituciones que también hacen trabajo con respecto a esta enfermedad, ¿no? Entonces es así que en el Instituto Nacional de Salud también recogemos esta alerta con mucho cuidado, con mucha preocupación. No solamente informamos, sino se está haciendo un trabajo con los laboratorios regionales de las regiones que están reportando estos casos, y estamos, si es que ellos no pueden hacer el diagnóstico etiológico o los estudios de las muestras, también recepcionando muestras para, obviamente, estudiar a esta enfermedad. Si bien es cierto, como les había dicho, las infecciones gastrointestinales serían las que están en primer lugar asociadas a esta enfermedad, y dentro de ellas la bacteria de Campylobacter está más asociada, según el reporte hecho en el 2019. Es importante que tengamos mapeado qué es lo que está pasando acá, y también a través de la alerta se hace el llamado a las instituciones de salud, a los hospitales, a que puedan derivarnos sus muestras, que están bien descritas las características en la norma técnica de Guillain-Barré, para estudiar. Y ahí es dos muestras importantes: unas son las muestras de heces y otras son las muestras de sangre, que primariamente debemos estudiar, y también es parte de la alerta y el trabajo coordinado que se hace con las regiones. Entonces, ¿cuáles son las regiones donde se están presentando mayores casos, doctor? Sí, estuvimos la semana pasada incluso haciendo una
una visita a los amigos de Piura. En Piura se han presentado algunos casos, muchos de ellos están hospitalizados en algunos de sus establecimientos de salud más importantes de la región. En Lima también se han presentado casos reportados en la zona norte, están hospitalizados en Hospital Cayetano Heredia. En La Libertad se ha presentado algunos casos con diagnóstico probable de Guillain-Barré y están siendo hospitalizados también, y hay algunos casos en el Callao. Esas son las regiones, hay más regiones en menor cantidad que reportan algunos casos, pero digamos estas 4 regiones son las que más casos han reportado, y obviamente acá tienen, analizando la información, en muchas de estas regiones venimos de un brote de dengue, de un aumento considerable de casos de dengue en las últimas semanas epidemiológicas, y se tiene que hacer el abordaje necesario de los casos etiológicos para ver cuál es la mayor asociación de esta enfermedad, a qué microorganismo, a qué bacteria o a qué virus podría estar asociado. Ese estudio se está realizando y probablemente va a ser comunicado por el Ministerio de Salud en las pocas horas, pero aterrizando todas las indicaciones y todo el trabajo que se está haciendo y se está desplegando en todo el país, siempre apelamos a las medidas preventivas, promocionales de nuestra población, que nos ayudan a hacer la contención primaria de la enfermedad. Bien, doctor, muchas gracias por estas explicaciones, por estos detalles que nos ha dado aquí en RCR, y seguir pues con las recomendaciones principales, ¿no? Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de comer, consumir alimentos, como usted lo ha dicho, bien cocidos, cubrirse la boca y la nariz cuando uno va a estornudar o toser, y la responsabilidad de cada uno, como lo ha dicho usted también, de tener una mascarilla cuando se encuentre quizás uno resfriado, con algún tipo de infección, y sobre todo que también asistir, cuando uno asiste pues a lugares donde no hay mucha ventilación, ¿no? Y siempre ver los casos de ello. Muchas gracias, doctor Luis Pampa, por su participación aquí oportuna y muy vital aquí en RCR. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, y encantado de seguir hablando de estos problemas que son importantes. La salud es una prioridad, es algo primordial. La pandemia nos enseñó eso. Por favor, continuemos en esa línea, cuidando, protegiendo a nuestra familia, a nuestra sociedad, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Hemos estado con el doctor Luis Pampa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.